monitoreo y lo que implica para hacer un diagnóstico de lo que tú pones ahí pues en el título, ¿cierto? Lo que es la hipoxia en el monitoreo fetal. Entonces, bueno, muy bienvenida, doctora, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Manuela Bedoya. Quisiera agradecer en primer lugar como a la doctora Gina, quien fue la asesora como de esta charla. Realmente su dedicación y su entrega hicieron posible pues como tal este momento. Y hoy vamos a hablar entonces de la interpretación fisiológica de la hipoxia en el monitoreo fetal. Esta va a ser como la tabla de contenido. Vamos a empezar hablando un poquito de la fisiología, de cómo saber si lo que estoy interpretando está bien tomado o no. Vamos a hablar un poquito como de la clasificación antigua antes del consenso del 2024. Vamos a hablar de hipoxia, principalmente de hipoxia intraparto, de los nuevos patrones que nos trae el nuevo consenso y vamos a compararlo pues con las guías que siempre hemos conocido. Entonces, empezando un poquito con la introducción, sabemos que el monitoreo fetal es una herramienta súper importante que nos habla como del bienestar fetal durante el trabajo de parto, pero que si bien cada uno de los clínicos, digamos que tiene una interpretación muy diferente y esto puede variar como los desenlaces y las conductas que tomamos, por lo tanto es muy importante que tengamos o implementemos una clasificación universal para todos, que así podamos unificar criterios, hacer diagnósticos como más oportunos y disminuir como tal los desenlaces neonatales adversos. Entonces, empecemos con la fisiología. Sabemos que el trazado o la frecuencia cardíaca en el monitoreo fetal es como la consecuencia de la homeostasis y si vemos algún cambio en esta frecuencia cardíaca, sería como tal el bebé tratando de compensar para que mantengamos siempre una homeostasis durante todo el trabajo de parto. Y también es importante mencionar que, digamos que la frecuencia cardíaca, perdón, es como la única herramienta que tiene nuestro bebé para compensar cuando tenemos algún déficit de oxígeno. Sería contrario a nosotros cuando estamos, por ejemplo, haciendo ejercicio, que podríamos aumentar la frecuencia respiratoria o incluso la profundidad de la misma para tener más oxígeno. Esto no lo puede hacer la placenta. Entonces, digamos que la frecuencia cardíaca es como la única herramienta que el bebé tiene. El sistema cardiovascular y tanto el pulmonar, digamos que son un poquito más sensibles a este cambio en el pH o en la hipoxia secundaria, pues como a la acidosis metabólica. Entonces, digamos que pequeños cambios se pueden ver reflejados en el trazado o en el monitoreo fetal y la concentración de la hemoglobina de nuestros bebés es un poquito más alta para aumentar como esa carga de oxígeno y poder transportarla de una mejor manera a los tejidos y también la hemoglobina fetal pues como en su composición tiene mayor afinidad por el oxígeno, entonces también es como más importante eh, evaluarlo así. Hablando un poquito como de la obtención de energía, sabemos que el metabolismo anaerobio es como aerobio, perdón, es el como más indicado, el que debemos tener siempre presente, es el más efectivo, pero es el más lento, y a través de una molécula de glucosa obtenemos 34 moléculas de ATP, pues como para que el bebé tenga como todos los suministros importantes durante el trabajo de parto. Y los productos de desecho adicionales son oxígeno y agua, que estos se eliminan a través de la respiración de la mamá por el gradiente pues, de presiones que tenemos entre la mamá y el bebé. Cuando tenemos un déficit de oxígeno va a entrar como el metabolismo anaerobio, que también va a tratar como de compensar este gasto de energía, pero este va a ser mucho más rápido, va a ser menos efectivo, solamente vamos a generar 2 ATP y adicional vamos a tener un producto de desecho muy importante que es el ácido láctico, que este va a requerir mucho más tiempo para su eliminación a través de la oxidación a CO2. Y si este se empieza a acumular, pues vamos a tener tanto acumulación intra y extracelular generando acidosis metabólica en nuestros bebés. Es por eso tan importante que les traemos esto. Y hablando un poquito de la oxigenación del parto, durante el trabajo de parto normal, sabemos que en este espacio intervelloso que se da cuando tenemos la placentación en las arterias espirales, vamos a tener como una concentración de oxígeno inicial, que esta va a ser como la reserva de nuestro bebé cuando vamos a enfrentarnos a un trabajo de parto. Perdón. Qué pena, estoy teniendo fallas técnicas ya. Entonces, cuando tenemos un trabajo de parto normal, nuestro bebé con este suministro, con esta pequeña como porción de oxígeno que tiene, alcanza a compensar como todos estos, este proceso que se está llevando a cabo en el trabajo de parto. Y si bien hay un cambio como tal de pH, una disminución en la oxigenación, digamos esto es intermitente, y si el bebé de manera intrínseca no tiene ninguna patología asociada, digamos que podría compensar este trabajo de parto si tiene sus mecanismos de adaptación normales. Ahora bien, ¿cómo se da como
¿cuáles son los mecanismos fetales adaptativos a este trabajo de parto? Sabemos que tenemos un centro cardiorregulador que se encuentra en la médula y este, digamos que va a sensar dos diferentes estímulos que vienen de dos receptores diferentes. Uno, que son los varoreceptores, que tenemos varoreceptores periféricos que están en el arco aórtico y en el callado de la aorta, que los varoreceptores son los que se encargan de sensar como este cambio en el estiramiento, por lo tanto el cambio en presión, y van a desencadenar respuesta a través del parasimpático, disminuyendo la frecuencia cardíaca porque este inerva el nodo sinauricular. Entonces, cuando tenemos, digamos, un aumento en la presión, ¿qué voy a hacer? Disminuir la frecuencia cardíaca como para tratar de compensar y llegar hasta la homeostasis. Y por otro lado, tenemos los quimiorreceptores, que tenemos quimiorreceptores periféricos que también están en el arco aórtico y los quimiorreceptores que están también a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué hacen los quimiorreceptores? Son los que sensan como tal este cambio en el pH y van a desarrollar dos tipos de respuesta. Si son los receptores, quimiorreceptores periféricos los que están actuando, digamos que voy a desencadenar una respuesta de disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la presión también para tratar de compensar. Y si son los quimiorreceptores centrales, que digamos esto ya sería un nivel mayor de acidosis, los que actúan va a suceder todo lo contrario. A través del simpático vamos a generar como tal esta respuesta que va a ir directamente a las adrenales que van a liberar catecolaminas y lo que van a hacer es que aumenta la resistencia vascular periférica y quieren como distribuir la circulación como a los órganos como más importantes, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando también la presión arterial. Por lo tanto, como esta interacción que tienen tanto el simpático como el parasimpático en el monitoreo fetal es lo que nosotros estamos viendo, tratando de que estos dos estén como en una homeostasis para que el bebé pueda trabajar, tolerar el trabajo de parto. Y es importante mencionar que el sistema nervioso simpático va madurando a través de la edad gestacional. Es por esto que al inicio, pues como de edades gestacionales más tempranas, tenemos una frecuencia cardíaca basal un poquito más elevada versus la frecuencia cardíaca cuando va aumentando la edad gestacional. Entonces aquí les traemos un trazado para que interioricemos que lo que realmente estamos viendo no es únicamente la frecuencia cardíaca del bebé, sino que es la interacción entre el sistema nervioso simpático y parasimpático para mantener la homeostasis durante el trabajo de parto. Entonces, acá rápidamente cómo se produce todo esto, inicialmente cuando tenemos un déficit de oxígeno, vamos a empezar con una hipoxemia, que es el déficit de oxígeno específicamente en la sangre, que si bien tenemos una disminución de este, digamos que los tejidos y las células van a seguir trabajando normalmente, lo único que el bebé trata como de compensar es disminuir ese gasto de oxígeno. ¿Cómo? Pues el bebé se queda quieto, disminuyen los movimientos, pero el funcionamiento sigue igual. Si este déficit persiste, ya vamos a tener hipoxia, que es cuando los tejidos están empezando a afectar por este déficit de oxígeno, entonces va a empezar todo el metabolismo anaerobio. Y si esto continúa, pues voy a tener ya el aumento en el sistema nervioso central de catecolaminas, por lo tanto, voy a redistribuir todo el flujo a estos órganos más importantes, pero importante que lo que les mencioné del metabolismo o el producto de desecho súper importante, que es el ácido láctico, entonces va a empezar a tener acidosis en todos nuestros tejidos. Y por último, ya cuando el sistema nervioso central está afectado con ese déficit de oxígeno, pues ya no alcanzo a compensar con el sistema parasimpático y voy a tener como tal una hipotensión y un daño pues ya mucho más grave. Entonces ya sabiendo qué es lo que estamos como esperando durante el trabajo de parto, yo debo verificar si lo que yo estoy viendo en el monitoreo sí es lo que debo interpretar realmente. Entonces debemos diferenciar si el monitoreo está sensando o la frecuencia cardíaca del bebé o la frecuencia cardíaca de la mamá. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, el bebé está desacelerando y de un momento a otro mejora esa variabilidad o mejoran esas aceleraciones, estoy pensando que definitivamente la frecuencia cardíaca es la de la mamá. Otra cosa más importante es el pico de doble montaña. Normalmente lo que nosotros esperamos con una contracción es que o la variabilidad o la frecuencia se mantenga estable o que desacelere, por decirlo de alguna forma. Pero en este pico de doble montaña vemos todo lo contrario, que con cada contracción pues vamos a tener un aumento en la frecuencia cardíaca del bebé, que esto me indicaría también que no estoy sensando lo que realmente quiero. Y otra cosa súper importante es que de acuerdo a la edad gestacional, pues yo debo tener o verificar si la línea de base corresponde con esa edad gestacional. Entonces recordemos un poquito qué es lo que nosotros estamos buscando en el monitoreo. Uno es esta línea de base que es muy importante, que es como el promedio entre la frecuencia cardíaca, debe ser tomada o medida, visualizada en un periodo de 10 minutos, idealmente que sea estable durante 2 minutos y lo normal es que esté entre 110 y 160. Ahora la variabilidad, como ya les expliqué, esto es como la interacción entre el sistema simpático y parasimpático. Esta variabilidad debería estar entre 5 y 25 más o menos.
y que las aceleraciones son un aumento abrupto de la frecuencia cardíaca, que son más de 25 latidos, más de 15 latidos por minuto por más de 15 segundos, y estos normalmente corresponden con los movimientos fetales. Y en cuanto a las desaceleraciones, esto es como el concepto que teníamos antes de este nuevo consenso, que las dividían en 4 tipos de desaceleraciones, que las tempranas eran las que correspondían específicamente con cada una de las contracciones, que eran secundarias a la compresión de la cabeza, y por este aumento como tal de la presión arterial, pues, ¿qué voy a desencadenar con el reflejo a través del vago del parasimpático? Disminución de la frecuencia cardíaca, y esto se llama respuesta de Cushing. Entonces, estas son las que normalmente conocemos como en espejo, ¿cierto? Las desaceleraciones variables son secundarias a la compresión como del cordón de manera intermitente, son las que llamábamos en forma de V, que eran un poquito más rápidas y que ellos decían que eran mediados como por los varoreceptores, y estas son las que comúnmente conocíamos. Y las tardías es que el bebé ya tarda mucho más en tener una respuesta porque aquí ya los quimiorreceptores como tal están actuando. Estas eran las que mencionaban que incluso podían empezar hasta 20 segundos después del inicio de las contracciones y que estas sí, realmente sí se asociaban con algún tipo de hipoxia o de acidosis. Y las prolongadas eran cuando inicialmente estaban mediadas por varoreceptores, luego por quimiorreceptores, pero debían durar más de 2 a 3 minutos, y esto como por la acidosis que ya se estaba presentando a nivel cardíaco, que hacía que no pudiera compensar esta disminución en la frecuencia cardíaca. Entonces, hablando ahora sí de los tipos de hipoxia, vamos a mencionar primero estos dos que no tienen que ver con hipoxia intraparto, pero si bien debemos como descartarlas antes de, inicialmente debemos verificar cuando el monitoreo está bien, es decir, cuando tiene una buena variabilidad, cuando el bebé tiene ascensos, cuando tiene cycling. Si esto sucede, perdón, digamos que el monitoreo está bien y debemos continuar con la vigilancia, verificando que el bebé no se descompense. Y otra hipoxia que es antes del parto, que esta es incluso más importante porque tiene peores desenlaces, es cuando el bebé ya tiene una hipoxia crónica, es decir, que de alguna manera ya tiene el déficit de oxígeno, incluso antes de empezar el trabajo de parto, por lo tanto disminuiría muchísimo más este suplemento de oxígeno con cada una de las contracciones. Entonces la idea es que verifiquemos si nuestro bebé antes va a tolerar o no el trabajo de parto. Este es como el monitoreo clásico de una hipoxia crónica. Miren que no tiene variabilidad, los ascensos no tiene ascensos, incluso no, pues tiende a tener como un poquito de desaceleraciones. Y les traemos esta tablita que deberíamos hacerla antes de cada trabajo de parto. Si nuestra respuesta a alguna de ellas es un no, significa que probablemente nuestro bebé pueda tener una hipoxia crónica, debemos como evitar un estrés hipóxico mayor. Y las preguntas son cuando la frecuencia cardíaca basal es apropiada para la edad gestacional, si existe una adecuada variabilidad o un cycling, si tiene aceleraciones, si tiene ausencia de esas aceleraciones o si hay algún factor de riesgo adicional que, que me pueda estar como comprometiendo a ese bebé antes del trabajo de parto. Entonces, en el primer estudio que les traemos, donde nos habla específicamente de los bebés que tienen hipoxia crónica, que fue publicado en el Journal en el 2022, nos habla que estos bebés tienen incluso peores desenlaces en cuanto a desenlaces secundarios, el score de Sarnat, que es el de encefalopatía hipóxico-isquémica, que tienen o requerimientos de hipotermia como tratamiento de la hipoxia o que tienen una morbilidad mucho mayor, estos bebés que tienen hipoxia crónica antes del trabajo de parto. Entonces aquí tenemos una nueva clasificación que ellos la mencionan con el acrónimo SOFI, que en inglés significa como sugestivo de inflamación fetal. Y esto me habla incluso de que los bebés con un aumento de más del 10% de la variabilidad comparado con un monitoreo previo o con un monitoreo desde el inicio del trabajo de parto, me podría estar hablando de que este bebé puede estar respondiendo de una manera adecuada a algún tipo de, ya sea inflamación, como una coreamnionitis subclínica que no se ha presentado todavía con los criterios que ya conocemos, incluso con un aumento de la IL-6. Entonces aquí les traemos otro estudio, que es un estudio de corte prospectivo, donde se evaluaron nacidos vivos entre el 2022 y el 2023, y lo que hicieron fue evaluar los monitoreos de estos bebés y los dividieron en dos grupos, en los que tenían el patrón de SOFI y en los que no tenían. Y de acuerdo a esto, midieron en los niveles de IL-6 y querían verificar como los desenlaces de estos bebés. Y se dieron cuenta que de los 447 monitoreos que evaluaron, 43 tenían este patrón de SOFI y que a su vez para ellos el corte de la IL-6 en la arteria umbilical era de 2 picogramos por mililitro, y se dieron cuenta que estos bebés que tenían el patrón de SOFI tenían muchísimo más elevado la IL-6 con una P estadísticamente significativa. Entonces, para
la primera conclusión es que los niveles de IL-6 realmente sí están relacionados con este patrón de SOFI que ellos mencionan, que el estrés hipóxico adicional de estos bebés asociado como esa coreamnionitis subclínica también puede como desencadenar desenlaces fetales no esperados y que realmente necesitamos más estudios para determinar si de manera rutinaria podemos medir la IL-6 en estos bebés que estamos sospechando pues como algo adicional. Entonces, como lo primero que queremos que se lleven para la casa es como esta mnemotecnia, que la IL-6 realmente sí tiene relación con este patrón de SOFI, que es el aumento del más del 10% de la variabilidad. Entonces, ahora sí entrando en materia, la hipoxia intraparto la dividimos en tres: la hipoxia progresiva, la hipoxia subaguda y la aguda. De acuerdo pues como a la línea del tiempo como se van desarrollando, las quisimos dividir por colores de acuerdo también a la gravedad con la que se van presentando y qué tan rápido debemos actuar. Ellos hacen la analogía con que el bebé se está enfrentando a un trabajo de parto, así como los adultos se enfrentan a una maratón, que de acuerdo a la intensidad del ejercicio, que de acuerdo a la duración del mismo, pues el bebé va a desarrollar o no el tipo de hipoxia pues como diferente. Entonces, ¿por qué hablar de hipoxia intraparto? Les traemos aquí otro estudio donde fue publicado en el 2019, donde se evaluaron 16 bebés que tenían diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica y a ellos les hicieron resonancia y querían evaluar si en el registro o en el monitoreo antes, pues en el trabajo de parto, tenía relación o no el tipo de hipoxia con los desenlaces de sus bebés en la resonancia. Estos fueron los desenlaces secundarios que ellos evaluaron: el Apgar al minuto 1 y al minuto 5, el pH tanto en la arteria y en la vena umbilical y el grado de encefalopatía hipoxico-isquémica con que los clasificaron. Y se dieron cuenta que de los 16 bebés, únicamente 3 de ellos no presentaban un patrón típico de hipoxia durante el trabajo de parto, que fueron un patrón sinusal atípico, una coreamnionitis y otro que no tenía ninguna alteración como en el trazado cardiotocográfico. Y de los otros 3 de restantes, 4 tenían un patrón de hipoxia de evolución progresiva, 3 tenían hipoxia subaguda y los otros 6 presentaban como una combinación entre ambas. Entonces, otra conclusión que les queremos traer es que realmente sí tenemos una muy buena relación entre lo que vemos en el trazado cardiotocográfico respecto a la hipoxia versus los desenlaces de la encefalopatía hipoxico-isquémica y los resultados encontrados en las resonancias de estos bebés. Que la hipoxia progresiva y la subaguda, como digamos el bebé tiene un poquito más de tiempo como de compensar, las áreas que se encontraban en la resonancia eran digamos como las más alejadas, como por esa deficiencia de oxígeno comparado con la aguda, que la aguda como el cese del oxígeno es tan rápido, digamos que las áreas que están metabólicamente más activas eran las afectadas. Entonces, otra cosa que queremos que se lleven para la casa es que realmente sí hay una relación entre la hipoxia que vemos en el monitoreo fetal y los hallazgos encontrados en la resonancia de los bebés que tienen el diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica. Y les traemos este otro estudio, que es un estudio retrospectivo observacional, y la población que escogieron fue bebés que tuvieran el diagnóstico de acidosis, es decir, que tuvieran un pH en la arteria umbilical menor de 7, y los dividieron en 4 grupos. Querían clasificarlo como según el tipo de hipoxia, ya fuera aguda, crónica progresiva o subaguda. Y se dieron cuenta que de los aproximadamente 15.000 bebés que fueron nacidos en este periodo de tiempo, únicamente 132 presentaron este tipo de hipoxia severa por ser menor de 7, y de manera cronológica, quiénes fueron o qué tipo de hipoxia fue como la más común. Primero está la evolución gradual o progresiva, en segundo lugar está la hipoxia aguda, en tercer lugar estaría la hipoxia subaguda y por último estaría la hipoxia crónica. Y en esta tablita les traemos como el recorrido como de hallazgos cardiotocográficos que deben suceder como para que estos bebés presenten acidosis. Se dieron cuenta que inicialmente como la primera variable que estaba durante estos monitoreos son las desaceleraciones, que más o menos el 77% de los bebés presentaban desaceleraciones. Y que a partir de esto, como cuál era el patrón o el seguimiento de los bebés para terminar en hipoxia. Inicialmente desaceleraciones tardías, en segundo lugar, como esta inestabilidad en la línea de base que ya se las habíamos mencionado, y en tercer lugar, pues como la falta de variabilidad, ¿cierto? Entonces también este estudio concluyó que la primera anomalía que vemos en el trazado de los bebés que tienen hipoxia son las desaceleraciones en el 77% de estos bebés, que la hipoxia de evolución progresiva es la más frecuente durante el trabajo de parto en la segunda fase y que realmente la variabilidad o este cambio en la frecuencia cardíaca
en este estudio, digamos, no demostró nada adicional, pero si bien también tenemos que tenerla presente. Entonces, como otro regalito que queremos que se lleven para la casa es que realmente sí hay una relación entre la acidosis metabólica y el tipo de hipoxia encontrada en el monitoreo fetal antes del trabajo de parto. Entonces, ahora sí hablemos de hipoxia intraparto. Vamos a empezar con la hipoxia progresiva, que la quisimos poner así como gris clarita, que es un panorama no tan sombrío, pero debemos prestarle atención. Entonces, la hipoxia progresiva es secundaria a la compresión repetida, como por las contracciones de ya sea de la cabeza o del cordón umbilical del bebé, y como intermitencia del flujo va a desencadenar como ciertas respuestas en el bebé que tenemos que tener uno presentes, vigilar ese monitoreo pues más estrechamente de lo que deberíamos y iniciar reanimación si así lo requisiera. Entonces les traemos como esta mnemotecnia del ABCDE de la hipoxia de evolución progresiva para que entendamos cuál es como la progresión normal de estos bebés y poderlo identificar en el monitoreo. Sabemos que van a empezar con desaceleraciones. Si la hipoxia progresa, pues las desaceleraciones van a ser más profundas y van a durar mucho más tiempo. Y después de esto empezamos con la A, que es la ausencia de aceleraciones, es decir, el bebé ya se va a quedar mucho más quieto para tratar de disminuir el consumo de oxígeno y así evitar también el metabolismo anaerobio. La B, que sería de aumento en la frecuencia cardíaca basal, es decir, cuando ya el sistema nervioso simpático está actuando a través de las catecolaminas, digamos que ya vamos a tener un aumento en la frecuencia cardíaca basal de estos bebés. Y a partir de esto, digamos que tenemos dos caminos. La C es que el bebé sí alcance a compensar, es decir, el funcionamiento de los tejidos y de las células está normal, porque con esta redistribución del flujo alcanzó a compensar, o D, que definitivamente me descompensé, y esto significa que ya la frecuencia cardíaca basal va a estar muy inestable y la variabilidad ya va a ser completamente anormal en estos registros cardiotocográficos. Y por último, es que en la etapa terminal, que ya no alcancé a compensar, ya mi suministro de oxígeno está por el piso, tengo acidosis miocárdica y voy a terminar en falla cardíaca terminal, lo que llamamos como en descenso de la escalera hacia la muerte. Entonces le subrayamos estos dos, importante el aumento en la frecuencia cardíaca basal y la variabilidad anormal, porque les traemos este estudio. Este es un estudio retrospectivo donde se evaluaron 500 registros y lo que ellos querían hacer, que tuvieran desaceleraciones, por cierto, y lo dividieron en dos grupos. Los que tuvieran desaceleraciones con aumento en la línea de base, es decir, aumento o taquicardia, y los que tuvieran una variabilidad anormal. Y de acuerdo a estos dos grupos, quisieron evaluar como los desenlaces de ingreso a UCI, cómo estaba el pH y cómo estaba el Apgar de esos bebés. Y se dieron cuenta que en el grupo de los que tenían taquicardia, de los 500 registros, 262 hicieron parte de este grupo y se dieron cuenta tanto que el Apgar al minuto 1 y al minuto 5 fue muchísimo menor comparado con el grupo que no tenía taquicardia, con una P estadísticamente significativa. Adicionalmente, todos los bebés que no tenían taquicardia en el minuto 5 ya tenían un Apgar mayor de 8. Y estas dos variables, digamos que no, si bien no tuvieron una P estadísticamente significativa, digamos que también podríamos mencionarlo, y es que los bebés que tenían taquicardia tenían un pH muchísimo menor y tenían un mayor ingreso a UCI. Ahora bien, en el grupo de la variabilidad anormal, también encontraron algo muy similar, que en el Apgar, tanto al minuto 1 como al minuto 5, iba a estar mucho menor comparado con el grupo control, con una P estadísticamente significativa, y lo mismo, un pH menor de 7 en la mayoría de sus pacientes y un mayor ingreso a UCI los que tenían una variabilidad normal, y aquí la P sí fue realmente significativa. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Es que realmente los puntajes de pH y APGAR sí se pueden ver disminuidos en los pacientes que tienen taquicardia entre las dos aceleraciones, que una variabilidad anormal incluso puede tener peores desenlaces porque aquí sí van a ingresar más a UCI estos bebés, y que si bien si yo tengo un bebé que tiene desaceleraciones, pero la variabilidad, digamos, está normal y todavía no han entrado en taquicardia, digamos que sí tienen riesgo de hacer acidosis, pero este riesgo es muchísimo más bajo, y que la interpretación fisiológica del monitoreo me puede ayudar a predecir como cuál es el siguiente paso, yo puedo como prever o tratar lo siguiente que yo puedo estar esperando. Entonces, también como mnemotecnia les quisimos traer que los pacientes que están entre desaceleraciones con taquicardia y que tienen una variabilidad normal van a tener muchísimo más riesgo de presentar acidosis o desenlaces neonatales no esperados en cuanto a la hipoxia progresiva, y que la variabilidad anormal, digamos que tiene menos riesgo de hacer acidosis.
Entonces, el segundo tipo de hipoxia intraparto es la subaguda. Esta, digamos que es un poquito más oscura, tiene un panorama más sombrío y es secundaria cuando ya la hipoxia de evolución progresiva continúa, ¿cierto? Entonces, digamos que el bebé ya no tiene tiempo de recuperarse y va a pasar mucho más tiempo desacelerando que en su misma línea de base y les traemos esta mnemotecnia, que va a pasar menos de 30 segundos en su línea de base y más de 90 segundos desacelerando. ¿Qué puede desarrollar o qué puede desencadenar esto? Si mi bebé ya tenía un déficit de oxígeno y yo tengo un uso inadecuado, por ejemplo, de la infusión de oxitocina, puedo meter a estos bebés a un hipoagudo. Adicionalmente, el jugo materno, si también es inadecuado y tiene una duración mayor, pues también podríamos desencadenar una hipoxia subaguda. Y adicionalmente, como otra terminología nueva, es el patrón de zigzag, que ya lo vamos a mencionar. Entonces, este es como un trazado típico de una hipoxia subaguda, que el bebé pasa mucho más tiempo desacelerando que en su propia línea de base, porque no tiene el tiempo suficiente como para compensar. Entonces, les traemos este estudio que fue publicado en el Journal en el 2016 y lo que ellos querían verificar era si el grado del pujo materno o de la inducción del parto tenían alguna implicación como en la acidosis en el desenlace de estos bebés, y lo que hicieron fue analizar 1800 trazados durante 30 minutos. ¿Y cuáles fueron como las conclusiones de este estudio? Y es que realmente más o menos el 10% de los bebés que nacen de una mamá que lleva más de 30 minutos pujando pueden desarrollar hipoxia subaguda, que el 39% de los bebés que son sometidos a inducción del trabajo de parto, solamente inducción pueden desarrollar hipoxia subaguda, y que el 35% de los bebés que tienen una mamá más de 60 minutos pujando también pueden desarrollar este tipo de hipoxia. Entonces, como otra cosa que queremos que se lleven para la casa es que realmente la duración del pujo y el uso indebido de la infusión de oxitocina sí tiene relación directa con la infusión con la hipoxia subaguda. Y ahora otro patrón que ellos también mencionan es el patrón en zigzag, que antes era llamado el patrón saltatorio, que era cuando esta frecuencia cardíaca o esta variabilidad aumentaba de manera repentina más de 25 latidos por minuto, pero el tiempo que ellos les daban era 30 minutos. Realmente que se dieron cuenta que este patrón saltatorio, pues tener un bebé con esta variabilidad tan aumentada durante tanto tiempo era muy poco probable en un trabajo de parto, que más o menos el 5% desarrollaban como tal este patrón. Entonces ellos quisieron llamarlo o cambiarle como el significado de este patrón en zigzag, que es la misma variabilidad aumentada, más de 25 latidos por minuto, pero redujeron el tiempo en un minuto. Y vieron que entre más tiempo durara el bebé en este patrón, digamos, iba a tener peores desenlaces. ¿Qué requería esto? Pues una reanimación inmediata, ¿cierto? Entonces miren acá cómo se ve pues como el cambio de variabilidad realmente. ¿Y esto a qué se debe? Se debe como a la competencia, por decirlo de alguna forma, entre el simpático y el parasimpático. Inicialmente, ¿qué dice el bebé? Pues no, yo tengo muy poquito oxígeno, pues voy a disminuir el consumo de oxígeno, me voy a quedar un poquito más quieto, voy a disminuir la frecuencia cardíaca, como para evitar el metabolismo anaerobio en el corazón, pero luego se acuerda como no, es que también tengo que suplir de oxígeno a mis otros tejidos, entonces tengo que aumentar la frecuencia cardíaca pues para poder llevarlos como tal ese flujo. Entonces es como esa inestabilidad en el autónomo. Les traemos entonces este estudio, que es un estudio retrospectivo donde se analizaron también 500 registros o monitoreos pues en Londres, y querían como analizar dos cosas. Uno, si realmente el patrón saltatorio sí existía, si el patrón de zigzag existía, y los dividieron en dos grupos, patrón zigzag, patrón no zigzag, y querían como evaluar los desenlaces neonatales, ingreso a UCI, Apgar y pH. Y se dieron cuenta que los que tenían el patrón en zigzag por un minuto y por más de 2 minutos iban a tener un Apgar muchísimo menor, incluso menor de 7 en el primer minuto, y sucede lo mismo en los pacientes que tenían el patrón por 2 minutos y por un minuto en el Apgar menor de 7 a los 5 minutos. Entonces aquí se los traemos como de manera gráfica, y es que el Apgar en el primer minuto menor de 7 está más presente en los pacientes que tienen el patrón en zigzag que dura 2 minutos. Lo mismo en el minuto 5 también va a estar más presente en los que tienen patrones zigzag tanto de 1 minuto y 2 minutos, y que el ingreso a UCI también iba a ser como más presente en este grupo de pacientes. Y ahora, hablando un poquito como del pH, también se dieron cuenta que el pH de los bebés que presentaban este patrón iba a ser muchísimo menor comparado con el otro grupo. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Es que realmente el patrón zigzag sí existe
y que de acuerdo pues como al patrón zigzag vamos a tener peores desenlaces en cuanto al pH y el Apgar, que vamos a tener un ingreso mayor a UCI, incluso si este patrón dura más de 2 minutos, que más o menos el 30% de los registros van a estar, van a tener este patrón durante el trabajo de parto, y ellos durante los 500 registros que evaluaron no presentaron ningún patrón saltatorio. Entonces, lo otro que queremos que se lleven para la casa es que realmente el patrón en zigzag sí existe y tiene una relación muy estrecha con el ingreso a UCI de estos pacientes, un menor Apgar y un menor pH de la arteria umbilical. Y por último, tenemos la hipoxia aguda. Digamos, como que es el panorama más oscuro al que debemos, pues, como temerle más y debemos actuar de manera más oportuna. Y es cuando el bebé pasa más de 3 minutos desacelerando. Y esto se debe a que hay un cese abrupto de la oxigenación y esa noxa no se va. Es decir, el bebé inicialmente trata de disminuir su frecuencia cardíaca porque no tiene el suficiente oxígeno, pero se da cuenta que esta noxa sigue, perdura, 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 entonces por lo tanto ya la desaceleración va a ser mucho más prolongada. Y ese es como el monitoreo típico de una hipoxia aguda durante el trabajo de parto, y las como tres causales que más conocemos son la ruptura uterina, el prolapso del cordón y una ruptura de placenta. Aquí les traemos este estudio, que es un estudio de corte retrospectivo publicado en el 2016, y dividieron como el grupo en dos. Querían verificar si los bebés que tenían inducción del trabajo de parto por un monitoreo fetal no tranquilizador versus los que tenían inducción del trabajo de parto por otra indicación, querían verificar qué tantas acidosis tenían pues como en la arteria umbilical. Y se dieron cuenta que los bebés que tenían indicaciones por monitoreo fetal no tranquilizador tenían un mayor número de desaceleraciones prolongadas comparado con el grupo que estaba pues como en inducción por otro tipo de indicación. Adicionalmente se dieron cuenta que el pH también de estos bebés era muchísimo menor comparado con el grupo que no tenía un monitoreo fetal no tranquilizador, y adicionalmente que la mayor cantidad de bebés que tenían pH menor de 7.2 también tenían más desaceleraciones prolongadas. Y otro estudio que les quisimos traer es un estudio publicado en el 2016, también en el Journal, y ellos querían verificar qué tan significativa era esta área bajo la curva, es decir, la duración y la profundidad como tal de estas desaceleraciones, y ver qué tipo de desenlaces tenían como tal en estos bebés. Y vieron que realmente fue el factor que más predijo la acidosis durante el trabajo de parto, el área bajo la curva. Es decir, entre más mi bebé desacelerando, pues va a tener, o voy a predecir más yo, que puede desarrollar una acidosis. Y ahora en cuanto al tiempo, entonces ya sabemos qué tipo de hipoxia podemos encontrarnos en el parto. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo yo como para reanimar estos bebés y tomar una conducta como tal adicional? Entonces les traemos este estudio, que es un estudio de corte retrospectivo, donde se evaluaron 431 neonatos con acidosis metabólica, y ellos querían verificar como tal pues los desenlaces adversos de estos bebés, y querían verificar como tal el tiempo que me permitían a mí hacer algún tipo de reanimación. Entonces se dieron cuenta que los que tenían desenlaces secundarios como mayor ingreso a UCI, necesidad de hipotermia, necesidad de intubación, perdón, eran los bebés que duraban muchísimo más tiempo en hipoxia. Entonces, por ejemplo, en hipoxia aguda duraban más o menos 25 minutos los bebés que tenían peores desenlaces, comparado con el grupo que no tenía estos desenlaces. Lo mismo con la hipoxia subaguda y con la hipoxia de evolución gradual. Y en esta tablita, pues como que es mucho más gráfico y lo podemos comprender mejor. Esta nos habla como de la supervivencia, siendo uno el 100% de supervivencia respecto al tiempo. Miren que las dos primeras, que son la evolución, perdón, la hipoxia gradual y la aguda, digamos que tendrían un menor tiempo para yo ejecutar como mi reanimación y tener una supervivencia del 100%, versus la hipoxia de evolución gradual, pues porque mi bebé va a tener muchísimo mayor tiempo de compensar. Y aquí les traemos como tal el tiempo de lo que puede durar mi bebé en estos estados y cuánto tiempo tengo yo para como reaccionar. Entonces, en la hipoxia aguda tengo 12 minutos para que el 100% de mi población sobreviva. En la hipoxia subaguda tengo 20 minutos nuevamente para que el 100% de mis bebés tengan un buen desenlace, y en la evolución gradual voy a tener un poquito más de tiempo, 145 minutos.
Listo. Entonces, las conclusiones de este estudio es que realmente los resultados neonatales adversos y la gravedad neurológica realmente sí tienen relación estrecha con la duración del tiempo de la hipoxia de estos bebés. Y hablando un poquito ya de quimioreceptores, digamos como que en el nuevo consenso ellos como que no le quitan como el valor a los quimio y los receptores, pero ellos no se casan con que una desaceleración sea o de quimio o de receptores, sino que ellos mencionan que ambos deben estar presentes como en estos monitoreos pues para que se lleve como tal la compensación de estos bebés. Entonces ellos dividen como las desaceleraciones en dos. En las rápidas, que son secundarias como a la compresión del cordón, digamos que podríamos tener una hipoxemia transitoria, pero no manifiestan acidosis estos bebés. ¿Y por qué se llaman quickly? Porque suceden de una manera rápida. Desaceleran rápido y compensan rápido. Menos de 30 segundos deben llegar al nadir. Y como estos bebés no tienen ninguna patología adicional, sino que están simplemente cursando el trabajo de parto, lo que puedo hacer con ellos, reanimarlos, lo que siempre conocemos, cambiarlos de posición y demás, y pueden mejorar. Contrario a lo que pasa en estas desaceleraciones que ellos llaman tardi o tardías, que se demoran muchísimo más en compensar, ellos mencionan que puede ser secundario como la insuficiencia fetoplacentaria de por sí, o sea que el bebé ya de manera intrínseca tiene como un déficit de oxígeno que al enfrentarse como al trabajo de parto no alcanzan a compensar de la suficiente manera, por lo tanto se demoran mucho más en compensar. Por lo tanto, ellos dicen que en estos bebés, como ya de manera intrínseca tienen algo, pues con la reanimación que yo le dé es poco probable que mejoren. Y ahora sí, comparándolo con lo que les traemos nosotros con las otras guías, aquí les traemos este estudio que es observacional descriptivo, donde se analizaron 150 monitoreos y lo analizaron 3 expertos. ¿Y ellos qué hicieron? Le querían predecir cuál de las guías tenía como mejor desenlace en predecir la acidosis. Y estos 150 fueron clasificados según la clasificación de Figo, ACOG, NICE, y la que nosotros les traemos, que es la de este autor, que es la interpretación fisiológica. Entonces, según la clasificación del FIGO, clasificaron los monitoreos como normal, sospechoso, patológico, ACOG, que son las 3 categorías que ya conocemos. La guía NICE lo dividen en normal, sospechoso y patológico, y esta es según el tipo de hipoxia, según pues, como el patrón fisiológico que estemos viendo pues, en el monitoreo. Y se dieron cuenta que los bebés que tenían un pH menor de 7.1 eran un valor de 33 de estos pacientes, y estas eran como las características de los bebés que analizaron con este pH. Y se dieron cuenta que quién predecía mejor o quién tenía una mejor sensibilidad para detectar acidosis en estos bebés era la que nosotros les traemos, de interpretación fisiológica, con una sensibilidad del 78.79%, pero quien tenía una mayor especificidad era ACOG. Entonces, digamos que las conclusiones de este grupo es que, si bien todas las clasificaciones pueden predecir, digamos, de una manera moderada la acidosis, ¿quién tiene la mejor respuesta para predecirlo? La interpretación fisiológica. Y ya como a modo de resumen, les quisimos traer como esta línea del tiempo donde se presenta como cada una de la hipoxia intraparto, cuáles son las características que debe presentar cada una de ellas, cuánto tiempo tengo en minutos para poder reanimar a estos bebés y qué debería hacer yo con cada una de ellas. Y estas son como las conclusiones de la charla. Que realmente el patrón Sophie existe y puede desencadenar desenlaces fetales adversos, que la hipoxia durante estos bebés tiene relación estrecha con lo que encontramos en las resonancias de estos bebés, que realmente la hipoxia o el déficit de oxígeno en estos bebés no es el único que causa desenlaces neonatales adversos, que la hipoxia progresiva es la que comúnmente más encontramos y la que tenemos más tiempo como de reanimar en estos bebés, que sí hay una relación entre el pujo y la oxitocina, eh, con, pues se relaciona con la hipoxia en estos bebés, que el patrón zigzag sí existe, que tiene un mayor ingreso a UCI, tiene una mayor morbilidad neonatal, y que la interpretación fisiológica es la que más o mejor me predice la acidosis en estos bebés. Doctora Manuela, muchas gracias pues, por tu presentación, por el desarrollo de todo el proceso de lo que implica el detalle de una muy buena evaluación de un monitoreo y las implicaciones pues, para este bebé durante el trabajo y en el proceso pues, de su nacimiento.
Quiero darle la palabra a la doctora Gina, que es su asesora. Doctora Gina. No, yo quisiera felicitar a Manuela porque pues se tomó muy en serio el trabajo, revisó sus artículos, los interpretó, resumir, pues trabajó pues enormemente, ¿cierto? Y pues esta clasificación nos da la posibilidad de no estar como tan encasillados en decir, es que no, es una desaceleración tardía, sino que incluso fetos con desaceleraciones que no pueden ser clasificadas como tardías, sino variables, pues pueden tener resultados adversos. Y esto tiene lo bueno de que es un patrón, entonces usted se va llevando a primero pasa esto, después pasa esto, y ya aquí ya hay una desaceleración profunda, ¿cierto? El doctor Juan Arturo, profesor de nosotros, decía que a un bebé hay que darle pintura para matarlo en un trabajo de parto, pero no sé, usted tiene un evento agudo, tiene una aceleración de más de 10 minutos, es claro que se puede morir. Usted solo tiene 12 minutos para actuar y debe estar afuera antes, ¿cierto? Muchas veces, como sea, con eventos, otro tipo de eventos, pero vivo, ¿cierto? Que es como lo importante de esta revisión que hizo Manuel. Felicitar, Manuel, trabajaste muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario del grupo presente o el grupo virtual? Doctora Camila. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo quiero decir algo. Doctor Colonia. Quiero felicitar a Manuela porque, como dice Gina, pues es un tema muy difícil. Difícil en el sentido de que es algo que le estamos contando a todos, que nunca hacemos, o nunca lo hacemos, es algo en teoría novedoso, pero que el doctor Chandrahan lleva trabajando casi alrededor de 10 años. Entonces, es complejo, que genera pensar más, ¿cierto? Genera no simplemente ver el monitoreo 1, 2, 3, uno sigue, como los pongo yo en la charla, ¿cierto? Uno con los que han visto, verde sigue, amarillo piense que pasa y rojo pere. Eso es muy fácil. O sea, tomar decisiones así es muy fácil. Tomar decisiones con el monitoreo, con la paciente y lo que está presentando, ya genera un reto adicional para el que está evaluando el trabajo de parto. Entonces, fácil, no es fácil adaptar o adaptarnos a esta forma de interpretación fisiológica. En el Hospital Valdebrón, que no había visto que Gina, digamos que tuviera una alianza con el doctor Chandrahan. El doctor Chandrahan trabaja con el doctor Nicolaides, tratando de cómo implementar eso en un centro hospitalario. Entonces el ejercicio que hacían ellos era que todos los días, en la entrega de turno, cogían un monitoreo de la noche anterior, generalmente uno que no había estado muy normal, y empezaban entre todos a analizar. El proceso duró no 8 días ni 15 días para que todos aprendieran. Fue alrededor de 1 o 2 años todos los días dándole para que todos pudieran introyectar esa forma de interpretación del monitoreo. Lo que quiero decir con esto es que no es un trabajo fácil. Incluso hace por ahí con Julián, hace por ahí 2 años, listo, presentamos esto en una reunión de normal de semana y ahí nos quedamos porque es difícil implementar. No quiere decir que no lo vayamos a poder hacer. Lo que estoy diciendo es que después de esto, que es una motivación como todos, desde el punto de vista de residentes y de nosotros, como debe, ¿qué vamos a hacer para poder hacer esto? Dos, digamos que la evidencia que mostraste está bien, no es la evidencia top y en los artículos está el doctor Chandrahan metido, ¿cierto? O sea, en la evidencia de yo quiero mostrar que lo que estoy haciendo está bien y eso no está mal, pero de todas maneras yo creo que todavía falta, como ve el resto del mundo, póngase a hacer eso y confirmen que lo que nos está planteando el doctor, porque él lo hace muy bien, él hace su interpretación y tiene la gente que ya tiene entrenada y hace la interpretación. ¿Cómo vamos a hacer para que el resto del mundo funcione? Y lo último que quiero hacer es que me parece que esta interpretación de monitoreo es válida en el sentido de que evalúa el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos al turno, tenemos un monitoreo con unas aceleraciones, como dice Gina, variables. Y uno dice, variables, listo, cesárea. O el monitoreo de pronto con 155 de frecuencia. Nunca, pues nunca no, estoy hablando en general, pero la mayoría de las veces
vemos la foto de cuando llegamos. Yo tengo un bebé de 39 semanas, 40 semanas, con 155 de basal, yo debería devolverme, y la ventaja es que nosotros tenemos monitoreo continuo, y nos podemos devolver a decir, ve, este bebé empezó con 120 de frecuencia cardíaca, el trabajo de parto con 110, con 115, y venía bien, y ahora hace por ahí media hora está en 155. Y eso es lo que nosotros no hablamos, o sea, implica devolvernos a mirar qué es lo que está pasando y seguirlo a ver qué está pasando. Hace 2 minutos de 160 y vuelve y llega otra vez a 130 normal. Ah, bueno, listo. Probablemente pasó algo, se movió, se acomodó el cordón, lo que pudo haber pasado. Entonces, creo que implica un reto. Creo que adaptarnos y cambiar si el objetivo sería ese, porque podemos seguir con lo mismo. No quería profundizar en la tabla de las sensibilidades, especificidades, pues porque lo podemos dejar para una revisión interna. Pero si el objetivo es eso, tenemos que trabajar mucho. No es fácil llegar a ese punto que ya han llegado centros como Londres y como Valdebrón en la interpretación de ese monitor. Yo pienso que con esta presentación que hizo la doctora Manuela y el tema en específico, pues pienso que debe ser una inspiración para todos. Y yo pienso que cada uno podría, desde su espacio donde esté con una paciente en un trabajo de parto y un monitoreo, porque tenemos que tener un monitoreo normal y todo perfecto y nació un bebé bien, no hay problema. Pero este tipo de monitoreos, empezar como a hacer un banco de estos monitoreos, porque no solamente es el diagnóstico de este, como decía el doctor Colonia, sino que ya sabemos que este monitoreo está alterado y lo que implica es saber ese resultado. Entonces, que cada uno de ustedes, desde su lugar donde estén trabajando, tomen esas imágenes, el antes de un tiempo como estaba, el actual y qué pasó en ese desenlace, y hacer como un trabajo especial como de pues como una capacitación, como algo, como un trabajo bueno. Hace muchos años, aquí en el hospital se hizo una capacitación. ¿Saben cuánto duró la preparación para que nosotros leyéramos bien monitoreos? Con una persona, un grupo de personas. Vino, haz de cuenta, como así como el de Uruguay, el de Montevideo, y bueno, el doctor Nicolás, como tú decías ahorita, vino un grupo de Estados Unidos, expertos en manejar monitoreos en centros de excelencia, y nos capacitaron durante. Quiero dar es como la magnitud de lo que hay detrás de la presentación que hace la doctora Manuela, y que cada caso es una oportunidad de aprendizaje, porque ahí es donde evaluamos, ¿cierto?, el desenlace final. Entonces, como que la invitación es construir como algo que nos debe hacer esa capacitación continua y el recorderis, de manera que veamos un monitoreo y fácilmente seamos capaces de decir, como decía el doctor ahorita, verde, amarillo, rojo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Intervenir, ¿no? Operar, esperar, o, ¿cierto? Entonces, es como la parte educativa, porque muchas veces nos quedamos con lo básico de un monitoreo y realmente hay mucha información detrás de él. Entonces, si cada uno de nosotros va aportando con esa experiencia de lo que vemos todos los días, que muchos monitoreos son difíciles, incluso pues como para tomar esas decisiones, pues pienso que todos podremos capacitarnos a corto plazo, ¿cierto? No esperar en el tiempo. Ahí les dejo la inquietud. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente pues a las charlas académicas, al nuevo semestre académico. Aquí estamos los profes pendientes para ayudarlos, acompañarlos, y para que este proceso pues de aprendizaje sea pues muy agradable para ustedes y realmente lo disfruten, aprendan bastante y cada vez seamos mejores personas y mejores ginecólogos. Listo. Muchas gracias, doctora Manuela. Gracias a todos.